Buenos días a todos. El día de hoy les vamos a hablar del costo anual uniforme equivalente. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Velázquez, Jorge Paniagua y yo, Daniela Núñez. Con esta presentación nosotros lo que buscamos es que todos ustedes entiendan realmente qué es el costo anual uniforme equivalente, para qué funciona, qué factores lo conforman y obviamente cómo se realiza. Para empezar, el estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda esta secuencia de análisis de factibilidad que hemos estado viendo todo este año en la maestría. Hasta este punto, sabemos que existe un mercado potencial atractivo, sabemos cómo determinar un lugar o una localización óptima y el tamaño más adecuado para nuestro proyecto, conocemos y dominamos el proceso de producción, así como todos los costos en que se va a incurrir en la etapa productiva. Y además hemos calculado la inversión necesaria para llevar a cabo nuestro proyecto. Sin embargo, a pesar de conocer todos estos elementos, aún no hemos demostrado que la inversión que nosotros estamos proponiendo va a ser económicamente rentable. Es precisamente aquí donde surge el problema o el cuestionamiento sobre qué método de análisis se va a emplear para comprobar esa rentabilidad económica del proyecto de cada uno de nosotros. A la hora de analizar la conveniencia o no de realizar un proyecto de inversión o cualquier proyecto que nosotros queramos hacer, es necesario utilizar ciertos modelos o métodos financieros que nos permiten tomar una decisión objetiva. Estos modelos nos dicen básicamente si el proyecto es viable o no, y existe una amplia variedad de métodos. Sin embargo, hoy específicamente nos vamos a centrar en el costo anual uniforme equivalente. Ahora, para entender realmente qué significa el costo anual uniforme equivalente, es necesario primero entender qué son los métodos de evaluación financiera. Entonces, ¿a qué nos referimos con este término? Cuando hablamos de estos métodos, nos referimos a herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de una empresa y que nos permite a nosotros o a quien sea que quiere iniciar un proyecto, el evaluarlo de una forma sencilla, efectiva y clara. Estos modelos a su vez generan información que son de gran utilidad para facilitar la toma de decisiones que nosotros tenemos sobre nuestros proyectos. Se puede decir que la función principal es la de indicar si el proyecto es o no es viable. Esto está completamente relacionado con la toma de decisiones, porque los métodos son planteamientos que nos ayudan a determinar si un proyecto es o no es conveniente para un inversionista o para nosotros. Aquí hay un concepto muy importante que es el cambio del valor del dinero a través del tiempo, que significa que 100 quetzales el día de hoy no tienen el mismo poder adquisitivo o no van a tener el mismo poder adquisitivo que 100 quetzales dentro de unos años, por ejemplo. Eso significa que esos 100 quetzales cambiaron de valor con el paso del tiempo. Entonces, como las ganancias de toda inversión se obtienen a través de los años, para tener una idea real de las ganancias de nuestros proyectos, recurrimos a este concepto. En la toma de decisiones financieras se tiene que evaluar si los beneficios que esperamos en el futuro justifican la inversión de dinero en este momento que vamos a hacer. Por ende, se tienen que comparar los valores de sumas de dinero en fechas distintas. El dinero es un bien que tiene como función principal la de intermediar el proceso de cambio. Su valor no es otra cosa que su poder adquisitivo, su capacidad de compra o de intercambio. Entonces, cuando hablamos del valor del dinero con el paso del tiempo, hay dos temas importantes que hay que entender. El primero es la tasa de interés y el segundo es la inflación. La tasa de interés influye en la demanda de dinero, porque dependiendo de la tasa de interés vigente, se incita a la gente a ahorrar, invertir o a gastar el dinero. Entonces, precisamente las tasas de interés las que juegan como un factor elemental, porque debido a que se pueden utilizar para relacionar un valor presente y futuro y de esta manera expresar el valor o el precio del dinero en relación con el tiempo. También tenemos ahí la inflación, es el proceso en el que los precios de una economía van a crecer a lo largo del tiempo de forma continua y generalizada. Esto es súper importante porque la inflación erosiona constantemente el valor y por ende el poder adquisitivo del dinero. Por ejemplo, si a mí me entregaron un certificado de 100 quetzales de gasolina gratis hace 15 años,
se podría haber comprado muchos más galones de gasolina que si hubiera recibido 100 quetzales o ese mismo certificado ahora. Entonces es importante saber que cuando hablamos de los métodos de evaluación financiera, todos estos se están basando en el concepto del valor del dinero en el tiempo, que siempre considera que existe un costo asociado a los recursos que se utilizan en nuestros proyectos, ya sean de oportunidad o financieros. La pregunta que pueden estarse haciendo es cómo se relaciona esto con el costo anual uniforme equivalente. Y es que este método es sumamente importante que tome en consideración este cambio de valor real del dinero a través del tiempo. Ahora bien, hay una serie de factores que deben tomarse en cuenta al realizar un modelo de evaluación financiera. Primero está la inversión inicial o el costo inicial, que son los primeros recursos básicamente que necesita un proyecto para empezar a funcionar. Es decir, corresponde todo lo que se incurre en la adquisición de los activos que son necesarios para mi proyecto o para poner en marcha mi proyecto. También tenemos los costos de operación, que son todos aquellos que se dan desde la puesta en marcha del proyecto hasta el final de su vida útil. Por ejemplo, gastos de publicidad o los gastos administrativos, etc. También tenemos los costos de venta, que el costo de venta es el total de la sumatoria de todos los costos incurridos para crear el producto o para prestar el servicio que yo quiero. Es como la cantidad de dinero que la empresa tiene que invertir en ese proyecto. Otros factores que tenemos que tomar en cuenta son las utilidades proyectadas en cada periodo, como dije anteriormente, el interés y la inflación. También se tiene que contar con la vida útil en los años y también se tiene que contar con el valor de salvamento. Sobre este tema del valor de salvamento, para los que no conocen o no han escuchado el término, se suele también llamar valor residual o de rescate, y es una idea de que se acaba el proyecto, vendemos todo, ¿cuánto logramos recuperar? O sea, es decir, el valor que se estima que puede obtenerse de la venta de un activo. Para terminar esta primera parte, la evaluación del proyecto compara mediante distintos métodos si el flujo de caja proyectado me permite a mí o le permite al inversionista obtener la rentabilidad que deseamos, además de recuperar la inversión, obviamente. Entonces, como ejemplos de los métodos más comunes está el valor actual neto, la tasa interna de retorno y, para poner un tercero, el periodo de recuperación de la inversión. Pero como les dije anteriormente, hoy nos vamos a centrar en el costo anual uniforme equivalente. Una vez explicado esto, pasaremos a hablar sobre el costo anual uniforme equivalente. Primero, ¿qué es el costo anual uniforme equivalente? Es un indicador para la evaluación de proyectos que nos permite comparar todos los ingresos y egresos de un proyecto, convertidos a un monto uniforme equivalente que se mantiene constante durante el periodo de duración del proyecto. Como noción general, si el costo anual uniforme equivalente es positivo, significa que la tasa de retorno aplicada genera utilidades para los montos definidos. Por en cambio, si el costo anual uniforme equivalente es negativo, esto ya es un indicador claro de que el proyecto debe ser rechazado de ser posible. En caso de que no se cuente con ingresos proyectados, la decisión se tomará utilizando los costos únicamente y se seleccionará la alternativa de menor costo, es decir, la alternativa con un costo anual uniforme equivalente menos negativo. Previo a explicar los métodos para el cálculo del costo anual uniforme equivalente, es necesario hacer una pequeña aclaración. Esto es respecto a el paso de valores presentes o futuros a anualidades. Como explicación rápida, podríamos pensar en que se tiene un ingreso anual de 1000 quetzales actualmente. Si quisiéramos saber cuál es el monto total de esto en el presente, año 0, o en el futuro, año 10, no se podría simplemente sumar todos los valores y decir que el total es de 10.000 quetzales. Esto debido al efecto causado por el interés aplicado a cada año. Debido a esto existen fórmulas que permiten hacer el paso de estos valores al acumulado total real de estas anualidades.
De igual modo, existen fórmulas que permiten pasar de un valor presente o un valor futuro a su equivalente en anualidades, dependiendo de la tasa de interés y la cantidad de anualidades. Existen 3 métodos estándar para el cálculo del costo anual uniforme equivalente, siendo estos: fondo de amortización de salvamento, valor presente de salvamento y recuperación de capital más intereses. A modo de ejemplo, veamos la fórmula del método de fondo de amortización de salvamento. Entendemos a manera general que N es la cantidad de anualidades, I es la tasa de interés, P es el costo inicial, PS es el valor de salvamento y CAO es el costo anual de operación. En el caso de esta fórmula, el costo inicial se pasa de presente a anualidad, el valor de salvamento se pasa de futuro a anualidad y el costo anual de operación ya se encuentra como una anualidad. ¿Cuándo usarlo? Se usa cuando se debe tomar la decisión entre diferentes proyectos y estos cuentan con periodos de duración diferentes entre sí. Al trabajar todo en forma uniforme de anualidades, estas son comparables entre proyectos con diferentes periodos de duración. Otro caso de uso es cuando la TIR y el BAN no son totalmente precisos. Para su cálculo no se requiere de software especializado, pero sistemas como los FRP y ERP suelen tener módulos para ello. Además de ello, teniendo los datos adecuados, este cálculo se puede realizar en hojas electrónicas de cálculo. Para poder comprender un poco mejor cómo funciona el método de costo anual uniformemente variable, vamos a hacer un ejemplo. Primero vamos a visualizar la lógica del mismo, entender qué es lo que hace exactamente, para lo cual veremos gráficamente cómo se comportan los flujos de efectivo. Luego resolveremos el mismo ejemplo por medio de Excel, ya que aunque existen diferentes formas de resolverlo, desde fórmulas matemáticas, tablas y diferentes softwares especializados en el tema, Excel es una herramienta muy práctica y que todos tenemos a la mano. El ejemplo dice así: una empresa está evaluando qué máquina comprar para una línea de producción nueva que se va a implementar. Debe elegir entre dos opciones. La máquina A cuesta 600.000, tiene una vida útil de 5 años y un valor de salvamento de 100.000. El costo anual de operación es de alrededor de 5.000 quetzales y se estima que producirá unos ingresos del orden de 200.000. Por otro lado, la máquina B cuesta 800.000, tiene una vida útil de 8 años y un valor de salvamento de 100.000. El costo anual de operación es de alrededor de 4.500 y se estima que producirá unos ingresos anuales del orden de 200.000. Determinar cuál de las dos máquinas es aconsejable comprar cuando se utiliza una tasa del 15%. Para este ejemplo utilizaremos el método de costo anual uniformemente variable, de tal manera que la opción positiva más alta será la que genere un mayor rendimiento a la tasa escogida, por lo que es factible y es preferible ante el otro. Lo primero que vamos a hacer es clasificar los datos que tenemos. Vamos a colocarles un nombre para poder identificarlos conforme vayamos avanzando en el ejemplo. Lo que son las inversiones iniciales las vamos a representar con la letra P. En este caso, la inversión inicial corresponde a la compra de la máquina, siendo 600.000 en el caso de la opción A y 800.000 en el caso de la opción B. La letra S corresponde al valor de salvamento, que es el valor al cual podremos vender la máquina cuando ésta llegue a su fin de nuestro uso. En el caso de la máquina A son 100.000 quetzales y en el caso de la máquina B son también 100.000 quetzales. La letra N corresponde a la duración del proyecto. Este está rigido en este caso por la vida útil de máquinas. En el caso A la máquina dura 5 años y en el caso de la máquina B dura 8 años. El costo anual operativo es de 5.000 anuales en el caso A y 4.500 en el caso B. Los ingresos anuales corresponden a 200.000 en ambos casos y la tasa de interés corresponde al 15% en ambos casos. Ya teniendo ordenados los datos en nuestro flujo efectivo, vamos a graficar los mismos, con la intención de que sea más fácil comprender lo que se desea hacer. Para graficar flujos de efectivo se hace el uso de flechas. La primera flecha horizontal nos indica el tiempo del proyecto, siendo en este caso cada uno de los marcadores un año diferente.
y usamos flechas verticales para representar los ingresos y egresos de efectivo, flechas hacia arriba y hacia abajo respectivamente. Entonces procedemos a colocar lo que tenemos en nuestra tabla a la gráfica: la inversión inicial, los ingresos anuales, los costos operativos y en el último año el valor de salvamento. Ahora que ya tenemos armada nuestra gráfica de flujo efectivo, podemos operar los valores que se encuentran en el mismo año, quedando nuestra gráfica de esta manera. En este momento, cada flecha representa el saldo al final de cada año. Como explicamos anteriormente, no se puede sumar los valores de cada año y dividirlo en la cantidad de años, queriendo conseguir un promedio, ya que los valores en años diferentes no son operables entre ellos por el cambio que tiene el valor del dinero en el tiempo, dado por la tasa de interés. Para poder hacer esto posible, es necesario, por medio de fórmulas matemáticas, tablas o softwares o diferentes herramientas, transformar estos valores a sus equivalentes operables. Para ello, como comentamos, existen diferentes maneras de calcularlo, pero también hay diferentes caminos para poder calcularlo, siempre que se tenga manejo y entendimiento de los flujos. Así como ahora, que lo que queremos es encontrar valores anuales, o sea, un valor que se repita en todos los años. En este caso, como podemos observar, ya tenemos valores uniformes a lo largo de los años que dura el proyecto. Así que uno de los caminos que podemos tomar es, con alguna de las herramientas que mencionamos antes, convertir en anualidades los valores que en este momento no son anualidades, como es el caso de la inversión inicial y el valor de salvamento. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a agarrar, por ejemplo, el valor de la inversión inicial y vamos a convertir este valor en el año 0 a su equivalente a 5 anualidades a lo largo del proyecto. Y vamos a agarrar el valor del salvamento en el año 5 y lo vamos a transformar en 5 anualidades equivalentes a este valor en los 5 años. Ahora, como podemos observar, tenemos diferentes flujos uniformes en los años, los cuales son operables entre sí ya que se encuentran en el mismo año. Entonces continuamos, sumando y restando los flujos en base si son ingresos o si son egresos, y como resultado obtenemos nuestras anualidades. En este caso, como podemos observar, las flechas van hacia arriba. Esto nos indica que las anualidades son positivas, por lo tanto el proyecto genera rendimiento positivo, por lo tanto es factible realizar. Aún no sabemos si es más conveniente que el proyecto B, pero al menos ya sabemos que sí es factible realizarlo. Otro camino que podemos usar para poder llegar al mismo resultado es calcular el valor equivalente de cada uno de estos diferentes flujos al año 0, con la intención de tener todos los flujos en un mismo año para poder operarlos entre ellos. Al hacerlo de esta manera, ya teniendo todos los flujos transformados en sus equivalentes del año 0, ya se pueden operar y nos queda el valor actual del proyecto. Al este valor ser positivo, ya sabemos que el proyecto es aconsejable, que es factible, que se puede realizar económicamente. Ya este valor lo transformamos a su equivalente en anualidades y logramos obtener el valor de las anualidades uniformemente equivalentes. Ahora, para poder decidir entre el proyecto A y el proyecto B, lo único que hay que hacer es realizar la misma lógica con cualquiera de los caminos para determinar la anualidad del proyecto B y compararlo con el proyecto A, y quien tenga anualidades más altas es el proyecto que se tiene que escoger. Para esto vamos a pasarnos a Excel para poder hacer los cálculos. Ahora realizaremos el mismo ejercicio pero en Excel. Para esto ya tengo armada una tabla en donde debemos colocar los datos de las diferentes opciones, colocando en negativo aquellos rubros que representen una salida. Primero vamos a colocar la inversión inicial. Como mencioné antes, la inversión inicial, hacer una salida, la colocamos en negativo. El primero ya sabemos que es de 600.000 en el caso de la máquina A, y en la máquina B son 800.000. Ahorita ese es el valor de salvamento. Como ese es el valor al que queremos vender la máquina cuando termine el proyecto, es un ingreso para la empresa, entonces va en positivo. N es la duración de la máquina, la duración del proyecto que está dada por la vida útil de la máquina, 5 y 8 respectivamente. El costo anual operativo, igual, como es un costo, es negativo, 5.000 en el caso A y 4.500 en el caso de la opción B. El ingreso anual es de 200.000, positivo ya que son ingresos.
y la tasa de interés que vamos a manejar será del 15%. Muy bien, ya tenemos los datos de nuestros proyectos. Así como vimos antes con las gráficas, en Excel también hay varios caminos para poder llegar al resultado correcto. Podemos convertir todos los flujos en anualidades para después sumarlas. Para hacer esto, haremos uso de la fórmula pago, la cual funciona de esta manera. La fórmula primero nos pide la tasa de interés que estemos usando. Importante colocarla como decimal. Si nuestro interés es del 15%, debemos colocar 0.15. Si es del 5%, colocamos 0.05, y así respectivamente. El siguiente valor que nos pide es el número de periodos. Generalmente serán años, pero esto dependerá de cómo esté calculada nuestra tasa. Serán años cuando nuestra tasa sea una tasa anual. Si nuestra tasa estaba calculada en base a los meses, pues la cantidad de periodos será la cantidad de meses y así. Luego nos pide el valor actual, que aquí es donde colocamos un monto que se encuentre en el año 0. Después nos pide el valor final, que es el monto en el último periodo. Y por último nos pide el tipo, que es de carácter opcional, el cual indica si el pago se hace en el inicio o al final de año. Algo que tomar en cuenta es que la fórmula nos devolverá el resultado en valores negativos, ya que estima que nos referimos a un pago, o sea, una salida. Muy bien, ahora apliquemos la fórmula para poder obtener las anualidades que necesitamos. Como podemos darnos cuenta, el costo anual operativo y el ingreso anual son valores ya uniformes a lo largo del proyecto. Por lo tanto, no es necesario aplicarles la fórmula. Así que lo único que vamos a hacer es colocarlas aquí. La anualidad del costo anual operativo es esta y la anualidad del ingreso es este. Perfecto. Ahora, la inversión inicial no es un monto que sea una anualidad. Por lo tanto, sí será necesario convertirlo al valor con el uso de la fórmula. Para esto colocamos igual, como comenté antes, la fórmula nos devuelve el valor de forma negativa, así que vamos a colocar un menos. La fórmula se llama pago, abrimos paréntesis, colocamos la tasa de interés, la cual la tenemos en la celda B7, punto y coma, el número de periodos, lo cual lo tenemos en la celda B4, punto y coma. Como la inversión inicial se encuentra en el año 0, es un valor actual. Entonces ponemos el valor de la B2 y cerramos paréntesis. Ahora la fórmula nos devolvió 178.989.33, que este es el equivalente en anualidades del valor de la inversión inicial de 600.000 en el año 0. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo pero con el valor de salvamento. Igual, colocamos el signo igual, colocamos el signo menos ya que nos va a devolver en el signo opuesto. La tasa, siendo siempre la misma tasa, el valor de la B7, punto y coma, los 5 años. El valor de salvamento no es un valor actual, es un valor final. Entonces no ponemos punto y coma otra vez para dejar claro que no hay un valor actual. Y ya nos deja aquí poner el valor final, que en este caso es el valor de salvamento que se encuentra en la B3. Cerramos paréntesis y de igual manera nos devuelve el valor equivalente en anualidades de los 100.000 en el año 5. Ahora ya tenemos todos nuestros valores representados como anualidades. Así que ahora lo único que hacemos es sumar estos 4 valores que nos da un total de 30.842.22 quetzales, que serían las anualidades en los 5 años. Muy bien, como comenté antes, hay otro camino para poder realizar este cálculo, que consiste en llevar al año 0 cada uno de los valores. Para eso vamos a hacer uso de la fórmula BA, la cual, al igual que la fórmula pago, nos pide primero una tasa, después un número de periodos, por tercero nos pide un pago, el cual se hace referencia a una anualidad, y de último un valor final. Ok, empecemos con los cálculos. El valor actual de la inversión es igual a los 600.000, ya que este valor ya se encuentra en el año 0. El valor actual del salvamento sí tenemos que calcularlo, ya que este es un valor que se encuentra en el año 5. Entonces ponemos igual menos VA, abrimos paréntesis, la tasa, punto y coma, el número de periodos, punto y coma. No es una anualidad, entonces no colocamos nada, punto y coma, es un valor final, colocamos el valor de la B3. Perfecto.
ya tenemos el valor de 49.700. ¿Qué significa eso? Que esos 100.000 quetzales por los cuales vamos a lograr vender la máquina dentro de 5 años equivalen a lo que hoy en día nos corresponden a 49.717 quetzales. Es mucho menor dado por el valor del dinero en el tiempo y que el dinero pierde valor por el costo del mismo año con año. Vamos a continuar con el valor actual de las anualidades de los costos anuales operativos. Entonces ponemos signo igual, menos VA, abrimos paréntesis, la tasa del 15%, 5 años. En este caso, si es una anualidad, así que colocamos en donde cuando diga pago, ahorita, y cerramos los paréntesis. Perfecto. Ahora repetimos lo mismo con los ingresos anuales. Igual, signo menos, VA, la tasa, los años, también es una anualidad. Cerramos. Perfecto. Ya tenemos todos los valores equivalentes al año cero. Convertimos todos los valores de nuestro flujo efectivo a sus equivalentes en el año cero. Muy bien, ya como todos estos valores se encuentran en un mismo año, ya son operables. Sumamos estos y nos dan el valor actual del proyecto al año cero. Pero como lo que necesitamos para poder compararlo con el proyecto B son las anualidades, vamos a calcular la anualidad de este valor. Entonces ponemos igual, menos, pago, como lo hicimos anteriormente, igual lo mismo, la tasa 15%, los años 5, el valor actual, que es el que tenemos aquí, y cerramos. Como podemos darnos cuenta, ambos métodos nos dieron una anualidad exactamente igual, que es de 30.842.22 quetzales. Perfecto, ya tenemos la anualidad de la opción A. Ahora, para obtener las anualidades de la opción B, lo único que tenemos que hacer, ya que tenemos todo formulado y todos los datos de la opción B en la columna C, es copiar y pegar los datos aquí. Y Excel automáticamente nos devolverá el valor de las anualidades. En este punto ya podemos compararlas y podemos darnos cuenta que la opción A tiene anualidades de 30.800, mientras que la opción B tiene anualidades de 24.500. Por lo tanto, la opción que tenemos que escoger es la opción A. Algo que vale la pena resaltar es que el valor actual de la opción B es mayor que el valor actual de la opción A. Si nos hubiéramos guiado por este parámetro, hubiéramos podido creer que era conveniente escoger la opción B. Esto ocurre porque cuando hay proyectos que tienen diferente longevidad, que duran diferente cantidad de ciclos, no podemos compararlos por el método de valor actual, ya que generan estos errores. Para estos casos es preferible el usar el método de las anualidades, ya que nos da el dato correcto de cuál de las dos opciones es más conveniente. Y eso es todo. Aquí ya podemos comparar, ya podemos escoger que la opción A es la correcta. Les vamos a dejar este Excel en la descripción del video para que ustedes puedan venir y utilizarlo si les fuera conveniente. Aquí ya está formulado, igual ya en el video explico exactamente cómo se hace, pero digamos que quisieran cambiar alguno de los datos, ya Excel automáticamente ya viene y les hace las modificaciones. Entonces puede que sea de utilidad para ustedes para poder hacer sus cálculos de anualidades en un futuro. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención. Pueden dejarnos sus dudas en la caja de comentarios. También pueden encontrar los documentos en la caja de descripción. Deja tu like si te gustó. Y nos vemos en la próxima.